En un mundo donde la confusión y el desasosiego parecen reinar, surgen interrogantes y predicciones que dejan a muchos en un estado de desconcierto o preocupación. Recientemente, las redes sociales se han visto inundadas por una inquietante advertencia. El 18 de septiembre ha sido señalado por algunos como la fecha del arrebatamiento. Para algunos, esto podría parecer una mera fantasía, pero las implicaciones son profundas y serias, especialmente para aquellos creyentes cuya fe aún no ha madurado por completo en la verdad de la palabra de Dios. Estimado oyente, en este video, nos adentraremos en un análisis profundo y técnico para responder a una pregunta que está en la mente de muchos. ¿Es realmente posible que el arrebatamiento ocurra el 18 de septiembre? ¿Acaso será el 18 de septiembre y no nos hemos dado cuenta? ¿O estamos quizás más cerca de este evento de lo que jamás imaginamos? Todas estas preguntas estaremos respondiendo a la luz de la Biblia. Antes de continuar, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. ¡Empezamos! La noticia que ha comenzado a propagarse con rapidez en las redes sociales se centra en las afirmaciones de un autoproclamado profeta que ha generado considerable interés y controversia. Este individuo ha realizado un supuesto análisis bíblico que lo ha llevado a concluir que el arrebatamiento ocurrirá el 18 de septiembre, seguido por la segunda venida de Cristo el 14 de mayo del año 2028. 18 de septiembre del 2024, el día que sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Esto plantea una serie de interrogantes críticas. ¿Cuáles son las bases metodológicas y hermenéuticas que sustentan las afirmaciones de este profeta? ¿Qué argumentos exegéticos o contextuales utiliza para sostener su interpretación de las Escrituras? Además, ¿es válido su enfoque en la duración de la generación de 80 años desde la restauración de Israel en 1948 como un indicador del fin de los tiempos? ¿Qué relevancia tiene este cálculo en relación con la cronología bíblica tradicional? Y finalmente, ¿en qué punto nos encontramos dentro de la línea temporal profética según los estudios más rigurosos? ¿Cuál es el margen de tiempo real para el arrebatamiento según una interpretación más precisa de las Escrituras? Estas preguntas requieren un análisis detallado y riguroso que vamos a abordar en este contenido, para discernir la veracidad y el contexto de estas declaraciones en un marco bíblico y teológico bien fundamentado. Estimados oyentes, es importante señalar con el debido respeto que la gran mayoría de los miembros de nuestras congregaciones no posee una comprensión sólida y fundamentada en relación con la escatología bíblica. Esta falta de una posición doctrinal bien definida abre la puerta a que individuos, que se presentan como maestros o profetas, exploten esta carencia de conocimiento, generando confusión y persuadiendo a las personas a aceptar interpretaciones erróneas y doctrinas no bíblicas. Ahora bien, antes de abordar el reciente rumor que circula en las redes sociales sobre la posibilidad de que el arrebatamiento ocurra el 18 de septiembre, es importante proporcionar una explicación clara y concisa sobre la doctrina del arrebatamiento. Esto nos permitirá establecer una base sólida antes de evaluar la validez de dichas afirmaciones. El arrebatamiento es un evento descrito en la Biblia donde los creyentes serán llevados al cielo por Jesucristo antes de un período de tribulación en la tierra. Por supuesto, esta doctrina tiene abundante respaldo bíblico, por lo cual es una enseñanza de gran importancia y la esperanza anhelada por la Iglesia. Leamos 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice el Señor mismo, descenderá del cielo, Él no estará enviando ángeles. Cuando Él venga a la tierra para establecer su reino, enviará a sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra,
para reunir a los elegidos, que serán tanto israelitas como no judíos, que entrarán al reino. Sin embargo, no vemos el ministerio de ángeles relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, pero ¿cómo fue anunciado? Como el hijo de David, como el recién nacido rey. Fue anunciado como un rey. Los sabios del Oriente quisieron saber dónde podían encontrar a aquel que había nacido rey de los judíos. En contraste con esta escena, en el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, no había ángeles. El Espíritu Santo mismo descendió. Cuando el Señor recoja a su iglesia del mundo, el Señor mismo descenderá del cielo. Continúa el versículo diciendo que el Señor descenderá del cielo con voz de mando. Esa es una voz del que estará al mando. Será la misma voz que él usó cuando se presentó frente a la tumba de Lázaro y dijo: «Lázaro, ven fuera». Y aquí se menciona la voz de arcángel. Ahora bien, pero ¿no es este un ángel relacionado con el arrebatamiento? No, es su voz que será como la voz de un arcángel. Se refiere a la calidad, a la majestad y a la autoridad de su voz. ¿Y qué sucederá entonces? Dice aquí: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente tenemos aquí la palabra arrebatados. El término griego que significa arrebatados es arpazo, que significa apoderarse de repente o arrebatarlo. En latín, la palabra es rapio, que significa apoderarse y llevarse. Es de esta palabra latina que viene el término rapto. Este evento constituirá un procedimiento muy ordenado. Los muertos resucitarán primero. Podemos imaginarnos a Esteban saliendo de la tumba. Podría ser que él guiara el desfile, ya que él fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Después vendrán los apóstoles y todos esos millones que han entregado sus vidas por causa de Jesús. Y continuarán viniendo procedentes de los siglos. Finalmente, si nosotros estamos con vida en ese tiempo, subiremos a la parte de atrás del desfile. Estaremos más bien lejos, al final de la cola de la procesión. La mayor parte de la iglesia ya ha cruzado el portal de la muerte. Estimado oyente, no hay debate entre los estudiosos de la Biblia sobre si habrá un rapto, pero se ha discutido mucho sobre cuándo ocurrirá el rapto. Por lo tanto, con esto en mente debemos preguntarnos: ¿implica esto que el arrebatamiento realmente ocurrirá el próximo 18 de septiembre? Es fundamental hacer una distinción clara entre diferentes tipos de afirmaciones dentro del contexto escatológico. Por un lado, es razonable y bíblicamente respaldado afirmar que Cristo vendrá pronto o sugerir que podríamos ser la generación que presencie el arrebatamiento. Estas afirmaciones se basan en una interpretación general de las señales de los tiempos según las Escrituras. Por otro lado, es una cuestión completamente distinta, y además muy peligrosa, intentar asignar una fecha específica a este evento trascendental. Decir que el arrebatamiento ocurrirá el 18 de septiembre, como algunos han propuesto, no solo carece de un fundamento sólido en la interpretación bíblica, sino que también puede llevar a la confusión y al engaño, desviando a los creyentes de la preparación continua y vigilante que Cristo mismo nos enseñó a mantener. Es crucial, entonces, abordar tales declaraciones con cautela y discernimiento, reconociendo que ningún ser humano puede conocer con precisión el día o la hora de este evento profético. A continuación, te presentamos los argumentos que respaldan la afirmación de que el arrebatamiento ocurrirá el 18 de septiembre. En primer lugar, el primer argumento sostiene que la restauración de Israel en 1948 es vista como el cumplimiento de profecías bíblicas, marcando el comienzo de la última generación. Según interpretaciones comunes, esta generación tendría una duración de 70 a 80 años, como se menciona en el Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos.
Algunos interpretan esto como que la generación que vea el cumplimiento de las señales que Jesús describe, como la restauración de Israel, será la misma generación que presenciará su regreso. Leamos Mateo capítulo 24, verso 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para estos intérpretes, esto llevaría a la culminación de esta generación de 1948 en el año 2028. Lo que ha llevado a algunos a creer que el arrebatamiento debería ocurrir antes, para dar espacio a un período de tribulación de 7 años que precedería a la segunda venida de Cristo. Ahora bien, la fecha del 18 de septiembre se asocia específicamente con Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, una festividad judía que generalmente cae en septiembre y que ven como un símbolo profético del arrebatamiento. Esta interpretación se basa en la referencia a la trompeta de Dios y a la última trompeta, mencionada por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta combinación de cálculos cronológicos y simbolismo festivo lleva a la conclusión de que el 18 de septiembre podría ser una fecha significativa para este evento profético. Segundo argumento, que creen que será el arrebatamiento el 18 de septiembre, se fundamenta en revelaciones personales y visiones. Hay personas que aseguran haber recibido mensajes a través de sueños, visiones o revelaciones que les indican que el arrebatamiento ocurrirá el 18 de septiembre. Estas experiencias, aunque son de naturaleza subjetiva y varían según la interpretación individual, se presentan como pruebas o confirmaciones que respaldan la fijación de esta fecha específica. Los defensores de este argumento consideran estas revelaciones como indicaciones divinas que validan sus creencias, a pesar de que estas experiencias no siempre cuentan con un respaldo bíblico objetivo, ni con la confirmación de la comunidad cristiana en general. Tercer argumento, que se presenta es el de los eventos mundiales y las señales. Algunos interpretan los acontecimientos actuales, como desastres naturales, crisis globales y el aumento de la maldad, como indicios de que el fin está cerca. Al combinar estas circunstancias con sus cálculos proféticos, llegan a la conclusión de que el 18 de septiembre será el arrebatamiento. Si bien es cierto que estamos viviendo tiempos cruciales, esto no justifica fijar una fecha específica para el arrebatamiento. Creemos que Cristo vendrá pronto por su iglesia y que el momento está cerca, pero no conocemos ni el día ni la hora exactos. Ahora bien, vamos a refutar este argumento. Implica examinar críticamente tanto las bases bíblicas como las interpretaciones teológicas empleadas para llegar a la conclusión de que el arrebatamiento ocurrirá el 18 de septiembre. En primer lugar, la frase «esta generación» no podría referirse a las personas que vivían cuando Cristo estaba en la tierra, ya que todos ellos han pasado y los eventos descritos en Mateo 24 aún no han ocurrido. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro Señor con esta generación? Existen dos explicaciones plausibles. Una interpretación sugiere que esta generación se refiere a las personas que verán el comienzo de estos eventos y también su culminación, como el surgimiento de Israel como nación o el inicio de la tribulación. Según esta visión, esas mismas personas presenciarán la venida de Jesús en las nubes. Otra interpretación es que generación debería entenderse como raza. Esta es una traducción legítima del término griego, que puede significar un grupo, raza o familia. En este contexto, Jesús estaría prediciendo que la raza judía sobrevivirá para ver el cumplimiento de todas estas cosas a pesar de las persecuciones. Además, se podría entender que esta generación representa a aquellos que rechazan a Cristo, indicando que Israel, como nación, continuará en su rechazo hasta la segunda venida, cuando toda rebelión será eliminada y solo los que acepten a Cristo serán preservados para el milenio. Entonces será aplastada toda rebelión, y solo aquellos que se han sometido bien dispuestos a su gobierno serán preservados para entrar en el milenio. En segundo lugar, fijación de fechas. Jesús,
En Mateo capítulo 24, verso 36, deja claro que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Intentar fijar una fecha específica para el arrebatamiento, como el 18 de septiembre, contradice directamente esta enseñanza. La historia cristiana está llena de ejemplos de predicciones fallidas de fechas para el fin de los tiempos, lo que refuerza la advertencia bíblica contra la fijación de fechas. Por lo tanto, cualquiera que se atreva a fijar una fecha y hora específica para el cumplimiento de eventos proféticos, como el arrebatamiento o la segunda venida, se clasifica como un falso profeta, ya que la revelación de esos tiempos está reservada únicamente a Dios. Solo Él tiene el conocimiento y la autoridad para determinar el momento exacto de tales acontecimientos, y cualquier intento humano de predecirlo con certeza es contrario a la enseñanza bíblica. En tercer lugar, significado de la última trompeta. La referencia a la trompeta de Dios y a la última trompeta mencionado por el apóstol Pablo ha sido interpretada de varias maneras, pero no hay un consenso que la vincule directamente con la fiesta de las trompetas en el calendario judío. Si bien algunos ven un paralelismo, la Escritura no establece una conexión explícita entre la fiesta judía y el arrebatamiento. Además, la idea de que la última trompeta suene específicamente en Rosh Hashanah es una interpretación que no está universalmente aceptada ni respaldada por una exégesis bíblica rigurosa. La última trompeta podría referirse a un evento completamente distinto dentro del plan de Dios y no está relacionado con el calendario litúrgico judío. Finalmente, la interpretación de Rosh Hashanah como una señal literal del arrebatamiento se basa en una lectura simbólica que puede ser demasiado especulativa. No hay una indicación clara en las Escrituras de que las festividades judías deban ser utilizadas para prever el calendario del fin de los tiempos de manera tan literal. Estimados oyentes, es sumamente peligroso y preocupante que estén circulando en las redes sociales videos que afirman que el arrebatamiento podría ocurrir el 18 de septiembre. Este tipo de mensajes falsos y alarmistas deben ser rechazados por completo. Jesús mismo dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad». Es extremadamente arriesgado y peligroso intentar asignar una fecha al arrebatamiento, y cualquiera que lo haga debe ser considerado un hereje. No existe ninguna evidencia bíblica que respalde la idea de que el arrebatamiento ocurrirá el 18 de septiembre. Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento, hoy, mañana, en unos meses o incluso en unos años. Ahora bien, es importante destacar los peligros asociados con fijar una fecha para el arrebatamiento, un error que la historia nos ha demostrado repetidamente. En primer lugar, asignar una fecha específica al arrebatamiento o a la segunda venida es peligroso porque ha dado lugar a numerosas falsas profecías a lo largo de la historia. Un ejemplo notable es el caso del predicador William Miller en el siglo XIX, quien predijo que Jesús regresaría en 1848. Como era de esperarse, esa profecía falló, ya que Jesús no regresó en esa fecha. Este tipo de falsas predicciones no solo desacreditan a quienes las hacen, sino que también abren la puerta a impostores y oportunistas que buscan aprovecharse de la fe de las personas, causando divisiones y confusión entre los creyentes e incluso llevando a algunos a apartarse del Señor. He estado viendo videos en redes sociales y recientemente me encontré con uno en particular donde un predicador aseguraba que Jesús regresaría en una fecha específica. Este individuo no solo proclamó esta supuesta profecía, sino que también pidió a las personas que le entregaran sus finanzas y vendieran sus casas, prometiendo que no las necesitarían después del regreso de Cristo. Sin embargo, tras recibir el dinero, el predicador desapareció sin dejar rastro. Estos individuos son impostores y estafadores que se aprovechan de la fe y la desesperación de las personas. Este tipo de videos no solo fomentan fraudes, sino que también llevan a muchos a tomar decisiones financieras y personales devastadoras, basadas en mentiras y engaños. En segundo lugar, produce desilusión y desesperanza. Cuando se fijan fechas específicas para el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo que no se cumplen, esto puede llevar a una profunda desilusión y desesperanza entre los creyentes. Las expectativas elevadas que se construyen en torno a estas fechas pueden resultar en un golpe devastador para la fe de las personas.
La experiencia de haber anticipado un evento tan significativo solo para ver que no ocurre como se había previsto puede socavar la confianza en las promesas de Dios y en la validez de las enseñanzas bíblicas. Este tipo de desencanto puede llevar a algunos a cuestionar su fe, a dudar de la veracidad de las Escrituras y, en algunos casos, incluso a alejarse de la comunidad de creyentes. La desilusión resultante no solo afecta a nivel personal, sino que también puede tener un impacto negativo en la cohesión y el bienestar espiritual de la congregación en su conjunto. En tercer lugar, estos intentos de fijar fechas específicas para el arrebatamiento pueden llevar a que el Evangelio sea motivo de burla y desdén. Las afirmaciones erróneas y las predicciones fallidas pueden hacer que las personas no creyentes se rían de la fe y se mofen del mensaje cristiano. Esto no solo genera una imagen negativa del Evangelio, sino que también puede endurecer los corazones de aquellos que podrían haber estado abiertos a escuchar el mensaje. Este tipo de escepticismo y rechazo puede considerarse una obra del diablo, que busca desacreditar y desvirtuar la verdad del Evangelio, alejando a las personas de la fe. Ahora bien, frente a los peligros y problemas asociados con la fijación de fechas para el arrebatamiento, es crucial que los creyentes y líderes cristianos tomen ciertas medidas para proteger y fortalecer la fe. Aquí les dejamos algunas recomendaciones. En primer lugar, enfocar la predicación en la verdad bíblica. Asegúrate de que la predicación y la enseñanza se basen en la palabra de Dios y no en especulaciones o interpretaciones erróneas. Educar a la congregación sobre lo que la Biblia realmente dice sobre el regreso de Cristo y el arrebatamiento. En segundo lugar, evitar la especulación. Promueve una actitud de cautela respecto a las predicciones y especulaciones sobre fechas específicas. Recalca que Jesús mismo advirtió que nadie sabe el día ni la hora, y que tratar de fijar una fecha específica para el arrebatamiento va en contra de las enseñanzas bíblicas. En tercer lugar, fomentar el pensamiento crítico. Anima a los miembros de la Iglesia a ser críticos y discernidores respecto a lo que ven y escuchan, especialmente en medios de comunicación y redes sociales. Invítalos a investigar y comparar las afirmaciones con las Escrituras. En cuarto lugar, promover la unidad y la paz. Trabaja para mantener la unidad dentro de la comunidad de fe, incluso cuando surjan diferencias de opinión. La discordia y la confusión pueden debilitar el testimonio cristiano. Enfócate en lo que une a los creyentes, en lugar de en lo que los divide. En quinto lugar, apoyar a los desalentados. Ofrece apoyo y consuelo a aquellos que puedan sentirse desilusionados o confundidos por las predicciones fallidas. Reafirma las promesas de Dios y el propósito eterno del Evangelio, recordando a los fieles que la fe no depende de fechas específicas. En sexto lugar, mantener la esperanza y la preparación continua. En lugar de enfocarse en fechas, enfócate en vivir de manera fiel y preparar el corazón para la venida de Cristo en cualquier momento. Promueve una vida de oración, servicio y devoción, manteniendo la esperanza y la vigilancia constante. En séptimo lugar, educar sobre la historia de las profecías fallidas. Informa a la congregación sobre ejemplos históricos de profecías fallidas para ilustrar los peligros de fijar fechas y la importancia de basar la fe en la verdad bíblica más que en especulaciones. Al seguir estas recomendaciones, los creyentes pueden protegerse de los peligros asociados con la fijación de fechas para el arrebatamiento y mantener una fe sólida y centrada en las enseñanzas bíblicas. Finalmente, apreciados hermanos, queremos animarlos a mantener su fe y firmeza en el Señor, especialmente en tiempos en los que surgen numerosas distracciones y desvíos de la fe y la sana doctrina. Es crucial que permanezcamos vigilantes, dedicados a la oración y a la edificación mutua, motivando a nuestros hermanos a seguir sirviendo con diligencia y devoción. Estamos en una época en la que es fácil ser arrastrado por especulaciones y rumores. Sin embargo, nuestra esperanza y confianza deben estar firmemente arraigadas en las promesas de Dios y no en fechas específicas o predicciones erróneas. Cristo regresará y debemos vivir en una constante preparación y expectativa de su venida, que puede ocurrir en cualquier momento.
Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.